Toda historia tiene un comienzo. Y algunas nacen entre sombras. Esta comienza en el corazón de México, a principios del siglo XX, donde la violencia, la represión y el miedo sembraron la semilla de un imperio criminal que estremecería al país entero. Las hermanas González Valenzuela, conocidas años después como las Poquianchis, nacieron en el estado de Guanajuato, en una familia marcada por la rigidez y el abuso. Su padre, Isidro Torres, era un exmilitar con fama de autoritario. Su madre, Guadalupe Valenzuela, apenas si podía alzar la voz. La infancia de Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa estuvo llena de carencias, golpes y un mensaje constante: el poder se ejerce con violencia. Desde pequeñas aprendieron que el miedo era una herramienta, y que el silencio era una forma de sobrevivir. Ya adolescentes, cada una tomó caminos distintos, pero todas compartían algo: la ambición de salir de la pobreza. Delfina fue la primera en probar suerte en bares y cantinas. Pronto descubrió que la belleza de otras mujeres podía ser explotada y vendida. Así comenzó todo. Lo que parecía una oportunidad económica, se convertiría en la antesala del infierno. A finales de los años 40, Delfina González ya no era una simple mujer buscando sobrevivir. Se había convertido en una maestra del engaño. Junto a su hermana María de Jesús, comenzó a construir un imperio clandestino que operaba bajo una fachada. Bares, cantinas y prostíbulos en pequeños pueblos de Guanajuato, San Luis Potosí y Jalisco. Pero lo que ocurría detrás de esas puertas era un infierno disfrazado de negocio. Las hermanas necesitaban mujeres jóvenes para trabajar en sus prostíbulos. Y fue entonces cuando perfeccionaron su estrategia: enviar emisarios a los pueblos más pobres, donde ofrecían trabajo como sirvientas o ayudantes de cocina en casas respetables. Las muchachas, muchas de ellas de entre 13 y 18 años, aceptaban con la esperanza de ayudar a sus familias. Algunas eran entregadas por sus propios padres, sin saber el destino al que estaban condenando a sus hijas. Una vez llegaban al rancho, la verdad salía a la luz demasiado tarde. Encerradas, sin poder escapar, las mujeres eran golpeadas, drogadas, violadas y obligadas a prostituirse. Cualquier intento de rebelión era castigado brutalmente. Las Poquianchis usaban métodos de tortura para someterlas: encierro sin comida, descargas eléctricas, palizas. Los hombres que acudían a esos prostíbulos, muchas veces militares, policías o políticos locales, eran cómplices silenciosos del horror. Pagaban por sexo, sin preguntar la edad, el origen ni la voluntad de aquellas mujeres. Y cuando las jóvenes enfermaban, envejecían, se embarazaban o simplemente ya no eran útiles, las mataban. Algunas fueron envenenadas. Otras, estranguladas. Varias murieron de hambre, encerradas en cuartos secretos. Sus cuerpos eran enterrados clandestinamente en los patios del rancho. Así, mientras afuera se veían luces y música, adentro reinaba el terror. El rancho El Ángel, llamado irónicamente así, se convirtió en una tumba sin nombre para más de 90 mujeres. Y durante casi 2 décadas, nadie hizo nada. Las autoridades estaban compradas. Los clientes eran parte del sistema. El dinero fluía, y las víctimas desaparecían sin dejar rastro. Nadie hablaba de lo que pasaba en los burdeles de las Poquianchis, y las que lo intentaban, no vivían para contarlo. Entre los caminos polvorientos del Bajío mexicano, oculto entre la maleza, había un lugar que parecía inofensivo: una construcción rústica, paredes de adobe, tierra seca, árboles dispersos. Su nombre: Rancho El Ángel. Pero ese nombre era una mentira. Ahí no vivían ángeles, sino demonios disfrazados de mujeres. Durante años, este rancho fue el epicentro del horror. El centro de operaciones del imperio criminal de las Poquianchis. El rancho estaba rodeado de muros altos y vigilancia constante. Las chicas llegaban por la parte trasera en camionetas viejas, en silencio. Una vez cruzaban la puerta principal, su vida como la conocían se terminaba. Algunas lloraban durante semanas. Otras eran drogadas para obedecer. Algunas intentaron escapar, pero eran golpeadas brutalmente,
colgadas de las muñecas, sumergidas en agua helada o violadas como castigo. El mensaje era claro: aquí se sobrevive obedeciendo. Los clientes llegaban sin preguntas. Se les ofrecía carne nueva, chicas, recién llegadas. Muchos sabían que eran menores. A otros no les importaba. Mientras pagaran, todo se permitía. Dentro del rancho había zonas prohibidas. Habitaciones donde encerraban a las mujeres enfermas, embarazadas o rebeldes. Ahí esperaban su final. Las hermanas no querían riesgos. Bebés nacidos de clientes eran asesinados. Las chicas embarazadas eran golpeadas hasta abortar o se les dejaba morir de infección. Y mientras todo esto ocurría, Delfina y María de Jesús llevaban una vida tranquila. Iban a misa. Saludaban a los vecinos. Regateaban en el mercado. Nadie sospechaba lo que ocurría tras las paredes del rancho. El rancho El Ángel tenía otra cara. Una fosa. Un cementerio clandestino. Casi 100 mujeres fueron enterradas ahí. Algunas aún con las cadenas puestas. La tierra, como el sistema, había aprendido a callar. Pero toda verdad, por más enterrada que esté, tarde o temprano sale a la luz. Una joven logró escapar. Su voz fue ignorada al principio, pero encendió la chispa que lo cambiaría todo. Durante años, el miedo reinó. Las jóvenes eran golpeadas, violadas, asesinadas, y nadie decía nada. Pero una sola chispa, cuando el fuego es justo, puede incendiar el silencio más profundo. Fue en el año 1964 cuando todo comenzó a desmoronarse. Una joven, su nombre se perdió en los archivos, pero su valor cambió la historia, logró lo impensable: escapar del rancho. Aprovechó un descuido. Un cliente ebrio. Una puerta mal cerrada. Corrió descalza por el monte, sangrando, con el corazón en la garganta. Y cuando llegó a la comandancia de León, Guanajuato, lo contó todo. Pero nadie le creyó. ¿Cómo aceptar que mujeres respetables, dueñas de negocios, eran en realidad asesinas seriales? La joven insistió. Describió con detalles el rancho, los túneles, los cuerpos. Y entonces, algo cambió. Un par de agentes, por curiosidad o por deber, decidieron visitar el lugar. Iban sin orden judicial, sin cámaras, sin refuerzos, solo con la sospecha temblando entre las manos. Lo que vieron, jamás lo olvidarían. Tierra removida, huesos expuestos, olor a muerte, ropa enterrada, restos humanos que hablaban más fuerte que cualquier testigo. Y entonces, se desató el infierno. Las Poquianchis fueron arrestadas el 6 de enero de 1964. En el primer cateo, las autoridades desenterraron más de 80 cadáveres. Después vendrían más. Muchas eran adolescentes. Algunas, aún con el cordón umbilical. Otras, con signos de tortura. La prensa lo llamó la Casa del Horror. Los periódicos de México y del mundo cubrieron el caso con titulares aterradores. Las hermanas, sin mostrar culpa, negaron todo, pero la verdad ya estaba a la vista de todos. Delfina, María de Jesús y Carmen fueron presentadas ante el juez. María Luisa, la más joven, logró escapar y jamás fue encontrada. Hasta hoy, su paradero sigue siendo un misterio. El horror había sido descubierto, pero el juicio apenas comenzaba. Tras años de silencio, horror y muerte, finalmente, las puertas del infierno se abrieron. Y de su interior, salieron las responsables. Las Poquianchis, esposadas, con la mirada firme, sin rastro de arrepentimiento. Durante semanas, los testigos desfilaron por la corte. Sobrevivientes, vecinos, antiguos clientes. Todos coincidían en algo: la crueldad no tenía límites. Se relataron torturas con alambres, abortos forzados, asesinatos por hambre, violaciones cometidas por clientes protegidos por las propias Poquianchis. Se habló de bebés enterrados vivos, de cuerpos quemados en fosas, de mujeres enterradas aún con vida. El país entero quedó paralizado. Se hablaba de las Poquianchis en cantinas, en iglesias, en las calles.
Algunos no creían que fueran tan monstruosas. Otros decían que solo eran la punta del iceberg, que había muchos más involucrados que jamás pisarían una celda. Finalmente, el veredicto llegó: culpables. Martillo, sonido de mazo de juez golpeando. Ambas fueron condenadas a 40 años de prisión, la pena máxima en ese entonces. Pero para muchas familias, la sentencia fue demasiado leve. ¿Cómo compensar el asesinato de más de 90 mujeres, con apenas 4 décadas de cárcel? Delfina moriría en prisión años más tarde, de forma irónica. Le cayó un balde de cemento en la cabeza durante una reparación. María de Jesús también fallecería años después, sola, encerrada, odiada por todos. Las Poquianchis no fueron solo asesinas. Fueron el reflejo de un sistema podrido, de autoridades corruptas, de una sociedad que prefirió callar. Y sobre todo, fueron la prueba de que el mal puede esconderse bajo los rostros más comunes. Detrás de cada número, había una vida. Una sonrisa. Un sueño roto. El caso de las Poquianchis no solo fue un crimen, fue una masacre silenciosa de mujeres olvidadas por todos. Más de 90 cuerpos fueron exhumados del rancho El Ángel. Se estima que podrían haber sido muchos más. Algunas fueron identificadas, la gran mayoría no. Tenían entre 13 y 25 años. La mayoría venía de comunidades pobres, familias humildes que creyeron estar enviando a sus hijas a una mejor vida. Pero jamás volvieron a saber de ellas. Muchas familias nunca denunciaron. La vergüenza, el miedo o la simple resignación se impusieron. El sistema les falló. Las autoridades nunca investigaron sus desapariciones. Algunas chicas murieron con sus nombres aún en la boca. Otras, con cartas escondidas. Varias con marcas de tortura, mordazas, vendas improvisadas, como si hubieran suplicado hasta el último segundo por ser escuchadas. En el juicio no hubo representación para ellas. Nadie pidió justicia con sus nombres. No hubo monumentos, ni homenajes, ni fechas conmemorativas. Solo silencio. Y sin embargo, cada una de ellas merece ser recordada. Eran hijas, hermanas, amigas. Eran mujeres que no merecían morir así. Mujeres que el país olvidó. Cámara con flash, cementerios antiguos, campos vacíos, placas oxidadas. Micrófono, narrador, más firme. La historia de las Poquianchis no debe contarse solo desde el morbo. Debe contarse desde la memoria. Desde la empatía. Desde el deber de no volver a permitirlo. Porque cuando la justicia no alcanza, la memoria es la única tumba digna que les queda. Escribe en José Rojas. Toda historia tiene un comienzo. Y algunas nacen entre sombras. Esta comienza en el corazón de México, a principios del siglo XX, donde la violencia, la represión y el miedo sembraron la semilla de un imperio criminal que estremecería al país entero. Las hermanas González Valenzuela, conocidas años después como las Poquianchis, nacieron en el estado de Guanajuato, en una familia marcada por la rigidez y el abuso. Su padre, Isidro Torres, era un exmilitar con fama de autoritario. Su madre, Guadalupe Valenzuela, apenas si podía alzar la voz. La infancia de Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa estuvo llena de carencias, golpes y un mensaje constante: el poder se ejerce con violencia. Desde pequeñas aprendieron que el miedo era una herramienta, y que el silencio era una forma de sobrevivir. Ya adolescentes, cada una tomó caminos distintos, pero todas compartían algo: la ambición de salir de la pobreza. Delfina fue la primera en probar suerte en bares y cantinas. Pronto descubrió que la belleza de otras mujeres podía ser explotada y vendida. Así comenzó todo. Lo que parecía una oportunidad económica, se convertiría en la antesala del infierno. A finales de los años 40, Delfina González ya no era una simple mujer buscando sobrevivir. Se había convertido en una maestra del engaño. Junto a su hermana María de Jesús, comenzó a construir un imperio clandestino que operaba bajo una fachada. Bares, cantinas y prostíbulos en pequeños pueblos de Guanajuato, San Luis Potosí y Jalisco.
Pero lo que ocurría detrás de esas puertas era un infierno disfrazado de negocio. Las hermanas necesitaban mujeres jóvenes para trabajar en sus prostíbulos. Y fue entonces cuando perfeccionaron su estrategia: enviar emisarios a los pueblos más pobres, donde ofrecían trabajo como sirvientas o ayudantes de cocina en casas respetables. Las muchachas, muchas de ellas de entre 13 y 18 años, aceptaban con la esperanza de ayudar a sus familias. Algunas eran entregadas por sus propios padres, sin saber el destino al que estaban condenando a sus hijas. Una vez llegaban al rancho, la verdad salía a la luz demasiado tarde. Encerradas, sin poder escapar, las mujeres eran golpeadas, drogadas, violadas y obligadas a prostituirse. Cualquier intento de rebelión era castigado brutalmente. Las poquianchis usaban métodos de tortura para someterlas: encierro sin comida, descargas eléctricas, palizas. Los hombres que acudían a esos prostíbulos, muchas veces militares, policías o políticos locales, eran cómplices silenciosos del horror. Pagaban por sexo, sin preguntar la edad, el origen ni la voluntad de aquellas mujeres. Y cuando las jóvenes se enfermaban, envejecían, se embarazaban o simplemente ya no eran útiles, las mataban. Algunas fueron envenenadas. Otras, estranguladas. Varias murieron de hambre, encerradas en cuartos secretos. Sus cuerpos eran enterrados clandestinamente en los patios del rancho. Así, mientras afuera se veían luces y música, adentro reinaba el terror. El rancho El Ángel, llamado irónicamente así, se convirtió en una tumba sin nombre para más de 90 mujeres. Y durante casi 2 décadas, nadie hizo nada. Las autoridades estaban compradas. Los clientes eran parte del sistema. El dinero fluía, y las víctimas desaparecían sin dejar rastro. Nadie hablaba de lo que pasaba en los burdeles de las poquianchis, y las que lo intentaban, no vivían para contarlo. Entre los caminos polvorientos del Bajío mexicano, oculto entre la maleza, había un lugar que parecía inofensivo: una construcción rústica, paredes de adobe, tierra seca, árboles dispersos. Su nombre: Rancho El Ángel. Pero ese nombre era una mentira. Ahí no vivían ángeles, sino demonios disfrazados de mujeres. Durante años, este rancho fue el epicentro del horror. El centro de operaciones del imperio criminal de las poquianchis. El rancho estaba rodeado de muros altos y vigilancia constante. Las chicas llegaban por la parte trasera en camionetas viejas, en silencio. Una vez cruzaban la puerta principal, su vida como la conocían se terminaba. Algunas lloraban durante semanas. Otras eran drogadas para obedecer. Algunas intentaron escapar, pero eran golpeadas brutalmente, colgadas de las muñecas, sumergidas en agua helada o violadas como castigo. El mensaje era claro: aquí se sobrevive obedeciendo. Los clientes llegaban sin preguntas. Se les ofrecía carne nueva, chicas recién llegadas. Muchos sabían que eran menores. A otros no les importaba. Mientras pagaran, todo se permitía. Dentro del rancho había zonas prohibidas. Habitaciones donde encerraban a las mujeres enfermas, embarazadas o rebeldes. Ahí esperaban su final. Las hermanas no querían riesgos. Bebés nacidos de clientes eran asesinados. Las chicas embarazadas eran golpeadas hasta abortar o se les dejaba morir de infección. Y mientras todo esto ocurría, Delfina y María de Jesús llevaban una vida tranquila. Iban a misa. Saludaban a los vecinos. Regateaban en el mercado. Nadie sospechaba lo que ocurría tras las paredes del rancho. El rancho El Ángel tenía otra cara. Una fosa. Un cementerio clandestino. Casi 100 mujeres fueron enterradas ahí. Algunas aún con las cadenas puestas. La tierra, como el sistema, había aprendido a callar. Pero toda verdad, por más enterrada que esté, tarde o temprano sale a la luz. Una joven logró escapar. Su voz fue ignorada al principio, pero encendió la chispa que lo cambiaría todo. Durante años, el miedo reinó. Las jóvenes eran golpeadas, violadas, asesinadas, y nadie decía nada. Pero una sola chispa, cuando el fuego es justo,
puede incendiar el silencio más profundo. Fue en el año 1964 cuando todo comenzó a desmoronarse. Una joven, su nombre se perdió en los archivos, pero su valor cambió la historia, logró lo impensable, escapar del rancho. Aprovechó un descuido, un cliente ebrio, una puerta mal cerrada. Corrió descalza por el monte, sangrando, con el corazón en la garganta. Y cuando llegó a la comandancia de León, Guanajuato, lo contó todo. Pero nadie le creyó. ¿Cómo aceptar que mujeres respetables, dueñas de negocios, eran en realidad asesinas seriales? La joven insistió. Describió con detalles el rancho, los túneles, los cuerpos. Y entonces, algo cambió. Un par de agentes, por curiosidad o por deber, decidieron visitar el lugar. Iban sin orden judicial, sin cámaras, sin refuerzos, solo con la sospecha temblando entre las manos. Lo que vieron, jamás lo olvidarían. Tierra removida, huesos expuestos, olor a muerte, ropa enterrada, restos humanos que hablaban más fuerte que cualquier testigo. Y entonces, se desató el infierno. Las Poquianchis fueron arrestadas el 6 de enero de 1964. En el primer cateo, las autoridades desenterraron más de 80 cadáveres. Después vendrían más. Muchas eran adolescentes. Algunas, aún con el cordón umbilical. Otras, con signos de tortura. La prensa lo llamó la Casa del Horror. Los periódicos de México y del mundo cubrieron el caso con titulares aterradores. Las hermanas, sin mostrar culpa, negaron todo, pero la verdad ya estaba a la vista de todos. Delfina, María de Jesús y Carmen fueron presentadas ante el juez. María Luisa, la más joven, logró escapar y jamás fue encontrada. Hasta hoy, su paradero sigue siendo un misterio. El horror había sido descubierto, pero el juicio apenas comenzaba. Tras años de silencio, horror y muerte, finalmente, las puertas del infierno se abrieron. Y de su interior, salieron las responsables. Las Poquianchis, esposadas, con la mirada firme, sin rastro de arrepentimiento.